Va a ser un viaje corto, lo prometo, no es un viaje largo, pero sí es un viaje que necesitamos hacer juntos para comprender en qué momento estamos y qué oportunidades y tenemos en este momento para contestar a todos los retos demográficos y de salud que se nos plantea. No voy a hablar de Mendel, pero sí recordarlo porque merece el recuerdo. Fue en 1865 cuando se empezó a hablar de la herencia, pero esto quedó muy atrás y hoy vamos a hablar de variabilidad genética, algo que está muy por encima de este planteamiento inicial. Porque vamos a empezar por la biología molecular. ¿Qué es la biología molecular? Pues aquella área, ciencia que estudia desde el punto de vista molecular las interacciones y los procesos que ocurren en los seres vivos, también su regulación, y que tiene en cuenta conocimientos de la biología, de la bioquímica y de la genética. Fundamentalmente, ¿qué hace la biología molecular? Va a ser estudiar la molécula de la vida por excelencia, que es el ADN, el ARN y las proteínas, que ahora iremos explicando un poquito lo que es. Otro momento histórico tremendo fue cuando se identificó esa estructura de la molécula de la vida que fue el ADN. Fue el año 1953 cuando Watson y Crick publicaron un artículo de lo más pequeñito, una hojita en Nature, pero que fue el artículo quizá más impactante en nuestra historia científica, ¿no? Ahí, lógicamente, hablaba de esa combinación de bases que se necesita para formar esa doble hélice que va a llevar todas las instrucciones para codificar las proteínas que van a participar en el funcionamiento y en la estructura de nuestro cuerpo. Fascinante, pero además he puesto en esta diapositiva el recuerdo de Rosalind Franklin, un recuerdo siempre a las mujeres que han estado un poco más ocultas en todos estos descubrimientos y que no fue merecedora del premio Nobel como si fueron sus compañeros, pero que sus trabajos fueron fundamentales para llegar a ese descubrimiento. Y justamente en esa molécula de la vida, en ese ADN, lo que funciona es un código genético, que son las reglas que van a explicar cómo va la información del ADN a una molécula intermedia que es el ARN y después forma las proteínas. En realidad no vamos a entrar a eso, pero solamente decir que las letras que componen las bases, que son la citosina, guanina, timina, todas esas ACGT se van a combinar de 3 en 3 para dar combinaciones diferentes que van a dar lugar a esas proteínas. Nada más que cambie una letra de esas puede ocasionar que esas proteínas, lógicamente, no funcionen bien y no estén participando adecuadamente en la estructura. Todo esto llevó en ese camino a la identificación de lo que es el dogma clásico de la biología molecular, que después fue cambiando, pero que fundamentalmente señalaba el camino que iba de la información genética que está en el ADN hasta la formación de la proteína a través de distintos mecanismos como son la transcripción y la traducción. Después se vio que había camino bidireccional en algunos aspectos, pero tampoco interesa profundizar en eso. Para estudiar esa molécula de la vida, ese ADN, ese ARN, esas proteínas, lo que avanza muchísimo han sido las técnicas para adentrarnos en su conocimiento. Nos vamos a centrar en dos fundamentales dentro de esas, que va a ser una que se ha escuchado muchísimo en esta pandemia, que es la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, y otra la secuenciación. ¿Cómo podemos identificar esa secuencia de letras que corresponden a las bases que forman ese ADN y, por tanto, esas proteínas para comprobar si corresponden a un patrón normal o realmente se alejan de esa normalidad para estar asociado a una enfermedad o a un trastorno específico? Una de esas técnicas, que es la secuenciación, la forma de leer esas letras ACGT y que forman esos codones y esas proteínas, pues fue identificado por Sanger. Y de ahí que la secuenciación se llama método Sanger y es un método que, muy eficaz para secuenciar el ADN, un método químico que nos permite saber esa secuencia de bases. Y es curioso porque Sanger es la única persona que ha ganado 2 premios Nobel de Química. Una fue por la estructura de la proteína de la insulina, pero otra por este acontecimiento. Y otra de las cuestiones muy importantes que se identificaron un poquito antes fue cómo podemos nosotros multiplicar la cantidad del ADN que queremos estudiar para poder hacerlo con comodidad, ¿no? Su estudio. Es decir, que de una muestrecita pequeña multiplicarlo n veces para obtener muchísimas copias y así ser muy fácil estudiarlas.
Bien, pues eso se le ocurrió al controvertido Mullis en 1983 y realmente pues también fue merecedor del Premio Nobel de Química, pero como vemos es una técnica que está presente en todos los laboratorios en los que se decida estudiar la genómica y por tanto es algo absolutamente central. Después de estos dos aspectos, que fue el método para secuenciar, el método para amplificar el ADN, ¿qué fue lo siguiente que fue decisivo? Pues fue el automatizar ese procedimiento, porque evidentemente una forma artesanal de estudiar el ADN se lleva muchísimo tiempo, pero la automatización, que primero fue una automatización, diría, tímida, inicial, a pasar a una automatización masiva, eso ha sido lo que ha supuesto la revolución completa para el paso de la medicina. De manera que, bueno, pues otro de los hitos históricos fue el año 2001, en realidad se publica el primer borrador, en 2003 el definitivo, aunque había un porcentaje que recientemente se ha completado, y es la secuencia del genoma humano, una iniciativa que fue conjunta, por un lado iniciativa pública y otra privada, y que llegaron a esa secuencia que se publicó al mismo tiempo en Nature Science y que inicialmente descubrieron que solo el 1% del ADN de nuestro cuerpo es el que codifica proteínas, que aproximadamente había unos 25.000 genes y que curiosamente el 99,9% de la secuencia de todos los individuos era común, es decir, que la variabilidad residía en ese 0,1%, importante de identificar. Pues a partir de ahí se fue, como digo, la secuenciación automatizando, tecnológicamente mejorando, y al mismo tiempo se fue abaratando los costes, algo que también es una cosa que siempre está en la mente, se fue abaratando vertiginosamente los costes. Este genoma humano costó 2.000 millones de euros en aquel momento. Ahora se puede secuenciar por menos de 1.000 euros todo el genoma, ¿no? Y eso es realmente increíble, ¿no? Pero además de eso, antes, cuando empleábamos una secuenciación tipo Sanger, podíamos estudiar gen a gen. Imaginemos enfermedades que podían tener una base genética de varios genes, ¿no? Pues eso consumía mucho tiempo, recursos humanos, etc. Pero ahora la capacidad tecnológica ha hecho que podamos incluso rastrear todo el genoma en menos de 24 horas y poder analizar muchos genes al mismo tiempo. Esto también nos da problemas de interpretación, porque vamos a ver muchas variaciones que a veces no tenemos certeza de que se asocian a la enfermedad, y por eso se necesita también equipos multidisciplinares que puedan combinar su conocimiento y su experiencia en llegar a resultados concluyentes. Pues bien, el desarrollo a partir de todo este planteamiento de la biología molecular, de la genómica, junto con la bioinformática, ha hecho que cada vez más el rendimiento de estos estudios sea mayor, seamos capaces de ver más cosas. Y lógicamente, pues esto ha hecho que podamos avanzar de manera que en el año 2000, cuando nosotros tuvimos el primer borrador del genoma humano, se habían identificado unos 1.000 genes en todo ese tiempo, aproximadamente desde que la secuenciación era posible. Y ahora mismo, esas son las estadísticas últimas del 17 de febrero por el catálogo de enfermedades hereditarias, pues tenemos 17.000 genes que están identificados. De los 25.000 primeros que decían, ahora parece que hay un poquito menos, en torno a unos 20.000, pero aún así sigue siendo muy importante. Pues hemos pasado, por tanto, en todo ese trayecto a la verdadera genómica, que es el área de la genética que secuencia y analiza pues, las funciones de los genomas y sus interacciones con los distintos ambientes y entornos. ¿Qué es la medicina genómica? La medicina genómica va a utilizar esa información para guiar la toma de decisiones clínicas desde todos los puntos de vista, ¿no? Preventivo, diagnóstico y terapéutico. Y en la medicina genómica, como digo, no es el esquema tradicional de un profesional en torno solamente al paciente, sino que interviene un equipo muy importante multidisciplinar. Un equipo que tiene que estar compuesto por genetistas clínicos, especialistas de datos, bioinformáticos, etcétera, y en una unidad integral que pudiera compartir esos conocimientos de forma interesante. Hago un inciso aquí porque es importante también desde el punto de vista como parlamentarios saber que hay muchos, como veremos en la medicina de precisión, muchos
especialistas que son importantísimos. Muchos perfiles profesionales que aún no están regulados en el Sistema Nacional de Salud. Pero hay una figura especialmente vertebradora de todo este esquema de medicina de precisión, que son los genetistas clínicos. No existen en España como único país en Europa. Y este es el esquema en Europa de lo que supuso desde el año 1980, bueno, ya en los 80 la OMS recomendó establecer, hay una directiva europea de 2011 donde reconoce la especialidad, pero desde el 80 hasta 2018, que fue el último país, que fue Grecia, pues se han ido aprobando y reconociendo esta especialidad en todos los países, menos en España, que estuvo aprobada de 2014 a 2016, pero en un decreto que se derogó y se lo llevó por delante. Por tanto, si estamos hablando de medicina personalizada de precisión, es importante que la especialidad de genética pues, pueda incorporarse al Sistema Nacional de Salud cuanto antes y, por tanto, lo pongo como una urgencia. Esa medicina genómica va a participar en todo lo que supone diagnóstico de portadores, diagnósticos genéticos preimplantacionales, prenatales, el diagnóstico clínico postnatal, tratamientos basados en marcadores, farmacogenética, farmacogenómica, pero a su vez, además de toda esta medicina genómica y todos estos datos genómicos, se ha avanzado en otros catálogos y en otras áreas como están siendo la proteómica en relación a las proteínas, la transcriptómica y numerosos registros y bases de datos que además tiene que integrar, como se ha dicho previamente, todos los datos clínicos del paciente, que incluye no solamente los físicos, los biológicos, radiológicos, etcétera, y que están contenidos en una historia clínica electrónica donde los datos son importantísimos, de los que nos hablará después Fernando. Pero en este sentido, la medicina personalizada de precisión lo que tiene que hacer es integrar todos esos datos, los que vienen de la genómica, los que vienen de la parte clínica, los que vienen de los propios pacientes, porque aquí es importante situar al paciente en el centro, y los que además se recogen como fruto de la interacción con el ambiente y los entornos que cada uno está viviendo. Tuve la ocasión bueno, esto también es central, la transformación digital en salud es central para que la medicina personalizada de precisión pueda implementarse adecuadamente y, como digo, tuve la fortuna de poder presentar el primer borrador para la transformación digital en salud al comisario de Salud Digital, Oettinger, en un momento en el que ocupé un cargo de responsabilidad como consejera de Sanidad en mi región y de parte de las regiones y también con la participación de los pacientes. Esa medicina personalizada de precisión necesita de esa transformación y lo que lleva y conlleva es un enfoque para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que va a tener en cuenta esa variabilidad individual en los genes, pero también su interacción con el ambiente y el estilo de vida de cada persona. Es una medicina que también se llama medicina de 5P, personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional, y por tanto en eso radica su importancia. Esto también está recogido en el Diario Oficial de la Unión Europea, ya en el 2000, me parece que era 2015 o 2014, y habla de la importancia de poder implementar este tipo de medicina teniendo en cuenta, voy a pasar muy rápido, teniendo en cuenta que sea una medida, un tipo de medicina que sea clínicamente eficaz y económicamente sostenible, centrada en los pacientes, que sea capaz de utilizar la información genética y promover la interacción interdisciplinar, particularmente entre especialistas en genética y bioinformática, informática sanitaria, epidemiología y otras profesiones. Por tanto, ya habla de eso, del potencial de los biobancos y de la importancia de la orientación ética de todas estas políticas. Es muy importante no centrar, y también lo quiero decir, no centrar la transformación y el cambio a un sistema donde la medicina personalizada de precisión sea importante solo en las infraestructuras. Es necesario para una transformación real, para que llegue al paciente, para que sea realmente útil, el que estén implicados los profesionales adecuados, necesarios y además bien formados. Esto es importante porque no solamente se trata de incorporar al Sistema Nacional de Salud estas profesiones, sino de integrarlos en los currículum de las universidades, que también están necesitados de revisión. Por tanto, uno de los, basado también en un estudio que se hizo en Roche, en el Instituto Roche, uno de los últimos papers, que además Fernando también participa, pues se habla de la importancia de los trabajadores de la salud,
de los profesionales para este cambio de transformación. Y cuando antes se ha dicho, bueno, no solamente la medicina personalizada de precisión está interviniendo en el cáncer, efectivamente, interviene de forma transversal en todos los procesos que nos podamos imaginar actualmente en la medicina, desde la etapa prenatal hasta la etapa de cribado con la prueba del talón, en que se incorporan también pruebas que son genéticas, y a lo largo de toda la vida, para el cáncer, para todo tipo de las enfermedades raras, para todo tipo de enfermedades de base genética que pueden afectar cualquier órgano o sistema. Por último, quería hablar y hacer mención de la importancia de coordinar todos estos esfuerzos. Hacer un impulso de solamente una de estas áreas sin coordinarla con el resto es realmente algo que puede ser subsidiario de muchísimos fallos, porque es necesario coordinar muchos agentes y además muchas administraciones que van no solo desde la sanidad, sino efectivamente, como aquí está representado, desde la ciencia, desde las universidades, desde la educación y, por supuesto, pacientes, profesionales, etcétera, etcétera. En este sentido, también esa propuesta que tienen ustedes en la entrada, que se hizo a partir también de un trabajo en el Instituto Roche, comenta también las estrategias que existen de medicina personalizada de precisión en muchos países europeos, muchos vecinos que nos llevan delantera y que se han posicionado, y que fundamentalmente aquí establece un poco el marco, ¿no? El marco en el que es necesario tener en cuenta muchísimos aspectos que tienen que ver con una gobernanza que venga desde central, desde el Ministerio, con el apoyo transversal del Gobierno, pero que además vaya incluyendo universidades, profesionales, pacientes, etcétera, con una adecuada financiación y con una adecuada monitorización del desarrollo y de los resultados. Quizá estos eran uno de los puntos más calientes, la posibilidad de que sea una estrategia realmente integrada en el Sistema Nacional de Salud, con red de centros acreditados, con formación de profesionales y con el avance en ciertas estructuras que son críticas para esta implementación de la medicina de precisión. ¿Cómo estamos nosotros ahora? Y ya con esto son las últimas. Pues realmente desde el punto de vista de la investigación se han iniciado una serie de iniciativas desde el Instituto de Salud Carlos III para ir avanzando en la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología, con 3 programas en los que muchos de nosotros también participamos, que se llama de medicina preventiva, de ciencia de datos y genómica, con la idea de preparar el Sistema Nacional de Salud para su implementación posterior. Sin embargo, percibimos cierto retraso en esa preparación del Sistema Nacional de Salud. Obviamente, como digo, profesionales que faltan realmente formados, la organización asistencial y, por tanto, todo esto necesita esa estrategia. Tenemos la oportunidad de anunciarse PERTE de salud de vanguardia con la medicina personalizada de precisión como uno de los objetivos, y se ha anunciado un plan de 5P, pero realmente nosotros creemos que la estrategia personalizada de precisión es importante por lo que he comentado y recojo brevemente para terminar, para coordinar a todos los agentes implicados, para progresar realmente hacia una salud pública de precisión con fomento de la prevención y hacia un sistema proactivo, no tan reactivo como tenemos ahora mismo, y que sabemos que la pirámide del gasto estamos justo cuando la enfermedad está muy evolucionada, y eso está siendo realmente una amenaza, algo que no es positivo para los pacientes, para la salud de la población, pero además algo que amenaza constantemente la sostenibilidad. Mejorar resultados clínicos y seguridad del paciente, ahora veremos también con la charla de la farmacogenómica, contribuir al acceso equitativo, contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, porque realmente cuando nosotros dirigimos diagnósticos, tratamientos, medidas preventivas en función de la variabilidad individual y de la interacción con el ambiente, estamos estratificando grupos de población donde sabemos que las medidas van a ser más eficaces y más seguras. Y eso significa que vamos a poder racionalizar muchísimo mejor la inversión. Anticipar los avances científicos y preparar también una incorporación adecuada de la innovación, avanzar en la generación y análisis de datos que necesitamos para avanzar en el conocimiento y, desde luego, posicionar a España o reposicionar, porque realmente hemos estado un poquito descolgados en este sentido. Y nada más, pues muchísimas gracias y nada, pues a escuchar a mis compañeros. Gracias.